Pues vamos a hablar un poquito de lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad poco frecuente, pero con un impacto clínico importante. Entonces, globalmente, la enfermedad intersticial pulmonar es un término genérico que se utiliza para hablar de un sinnúmero de enfermedades que tienen como principal característica afectar el intersticio pulmonar, que es el sostén de la vía de los alvéolos. Esas enfermedades comprenden un sinnúmero de entidades diferentes, más de 300 se han identificado, y como son tantas, los diferentes grupos de trabajo han intentado agruparlas en patrones de presentación para mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico. En la mayoría de los casos, el componente de la enfermedad conlleva finalmente una fibrosis pulmonar, y no solamente estas enfermedades afectan el intersticio pulmonar, sino que también en menor o mayor proporción afectan los alvéolos, las vías aéreas mayores y menores, y pueden producir también enfermedad pulmonar vascular. Las diferentes asociaciones periódicamente se reúnen para tratar de hacer una clasificación de la enfermedad intersticial pulmonar, y para el año 2013 la ARS, la ATS y la ALA en conjunto establecieron unos grupos de clasificación de la enfermedad intersticial pulmonar. Encontramos como, de acuerdo a si tiene una causa clara, conocida, lo podemos clasificar en las enfermedades intersticiales asociadas al tejido conectivo, asociada a causas ocupacionales, principalmente las neumoconiosis, y secundario a efectos tóxicos de diferentes medicamentos. Aquellas que enfermedad intersticial relacionada con inflamación granulomatosa, aquí las principales son la sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad, y en menor proporción la relacionada a infecciones, principalmente a tuberculosis, y otras formas de enfermedad intersticial que, si bien es cierto, no tienen una causa etiológica establecida y clara, pues las características imagenológicas y radiológicas pues las enfocan o las caracterizan claramente, como son la linfoangioleiomyomatosis, la histocitosis de Langerhans y la proteinosis alveolar. Y nos queda el grupo de las enfermedades intersticiales idiopáticas, en las cuales no se logra identificar una causa etiológica, y esas a su vez se subdividen en unas causas principales, donde encontramos la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial, y la neumonía en organización organizada, anteriormente conocida como neumonía en organización, con, con bronquiolitis obliterante. Estas son las principales. Unas menos comunes o raras, denominadas raras, que son la fibroelastosis pleuropulmonar y la neumonía intersticial aguda, porque su presentación es mucho menor. Y nos queda el grupo de las enfermedades que, por sus características clínicas, radiológicas y histológicas, no es posible clasificarla en ninguno de estos grupos, y las denominaríamos como enfermedad intersticial pulmonar, neumonía intersticial no clasificable. Y dentro de este grupo global es la fibrosis pulmonar idiopática el abanderado y la principal enfermedad a tener en cuenta. Asimismo, han intentado categorizar las neumonías intersticiales idiopáticas principales de acuerdo a su comportamiento clínico y a la relación o no con el cigarrillo. Entonces vemos como las que tienen un componente fibrosante, o sea que finalmente la enfermedad lleva a fibrosis del pulmón. Allí encontramos la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial no específica. Aquellas relacionadas fuertemente con el tabaquismo está la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial y la neumonía intersticial descamativa, y aquellas de presentación más aguda o subaguda está la neumonía en organización y la neumonía intersticial aguda. Finalmente, ya teniendo un panorama más amplio de lo que es como el mundo de la enfermedad intersticial, entramos a definir lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ella cumple ciertas características, es una enfermedad crónica, progresiva, no hay nada que detenga la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática, y que finalmente lleva a una fibrosis global del intersticio pulmonar y finalmente una enfermedad difusa del pulmón. Es importante tener en cuenta que no hay mediación de la inflamación dentro de su componente fisiopatológico. Hasta el momento, y a pesar de diferentes hipótesis, no tenemos una etiología única definida. Es una enfermedad casi exclusiva de los adultos mayores, aunque hay alguna variable genética de presentación en personas menores, pero en la mayoría de los casos es de personas adultas mayores. Es una enfermedad limitada al pulmón, no tiene ninguna manifestación sistémica, y se define por los hallazgos tomográficos y o histopatológicos de una neumonía intersticial usual. En ausencia de una causa etiológica clara, siempre se va a hacer el screening de posibles causas etiológicas que se caractericen por una neumonía intersticial usual. Entonces aquí podemos ver, cuando nos enfrentamos a una neumonía intersticial usual, cuáles son las posibles causas a tener en cuenta. Y principalmente, y siempre debe hacerse un screening o un abordaje de enfermedad del colágeno, mal llamada enfermedad del colágeno, de enfermedades autoinmunes, especialmente la artritis reumatoide, pero también otras condiciones como el Sjögren, la escleroderma, pueden manifestarse, y la afección pulmonar puede manifestarse como una neumonía intersticial usual. Las exposiciones a drogas, amiodarona, nitrofurantoína, por mencionar algunas. El componente genético, principalmente las telomeropatías, algunos casos de neumonitis por hipersensibilidad en el espectro final o el espectro fibrosante tienen aspecto radiológico similar a una neumonía intersticial usual, y algunas neumoconiosis, principalmente la asbestosis, también podrían manifestarse radiológicamente como una neumonía intersticial usual.
En relación a los datos epidemiológicos, vemos cómo en las diferentes cohortes la fibrosis pulmonar idiopática corresponde a un porcentaje muy importante de lo que es la interstistiopatía. En este registro de la división de enfermedad intersticial de un hospital en Nueva York, vemos cómo la fibrosis pulmonar idiopática en relación a las demás enfermedades intersticiales corresponde al 20%, y en este registro, que es colombiano, del doctor Fajardo en la UIS, en Bucaramanga, la fibrosis pulmonar idiopática corresponde del 5 al 10%, y esto es un poco menor que en lo que el registro de Estados Unidos, y esto es probablemente causado porque tenemos mucha secuela de tuberculosis, somos un país endémico en esta enfermedad. Es una entidad poco frecuente para las consultas generales. Sin embargo, en la práctica de neumología y dependiendo del sitio donde se evalúe, la fibrosis pulmonar hepática podría corresponder hasta el 86% de las consultas por enfermedad intersticial. Globalmente, tiene una prevalencia baja de 14 a 43 casos por 100.000 habitantes año y es catalogada como una enfermedad huérfana. Es una enfermedad altamente mortal. A 5 años la sobrevida es menor al 10% en general. En relación a la incidencia, se presenta de 7 a 16 casos por 100.000 habitantes año, y dicha incidencia se incrementa de manera exponencial con la edad, como lo vemos en los diferentes registros. A mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. En relación a la sobrevida, como lo vemos en esta tabla de Kaplan-Meier, desde el inicio de los síntomas, la sobrevida global es de 80 meses. Sin embargo, dicha sobrevida declina de manera importante a partir de la primera visita al médico, cualquiera que sea él, y cae a 35 meses dicha sobrevida, y eso nos data un retraso diagnóstico de casi 3.5 años desde el inicio de los síntomas, que al momento del abordaje inicial, el 50% de los pacientes ya habrá muerto en el seguimiento de los 2 o 3 años, y eso nos debe hacer pensar de que en esta enfermedad el tiempo es crucial para un impacto importante clínico. Asimismo, la sobrevida es inversamente proporcional a la edad del diagnóstico. Como podemos ver, entre mayor edad, la sobrevida global es mucho menor. Entonces vemos como los pacientes mayores de 70 años, casi que un año larguito, estarían vivos aún en el seguimiento. Y finalmente, para finalizar con los datos epidemiológicos, establecer de que a pesar de que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad, entre comillas, benigna, tiene un impacto en sobrevida mucho más deleterio que un sinnúmero de enfermedades oncológicas, como lo podemos ver aquí. En relación al componente fisiopatológico, lo había mencionado anteriormente en los aspectos de definición, como no tenemos aún una noxa única para el desarrollo de la enfermedad, entonces es la combinación de diferentes elementos ambientales, alteración en el microbioma alveolar y una fuerte predisposición genética que conllevan una injuria recurrente y subclínica del epitelio alveolar. Esta injuria recurrente conlleva una reparación aberrante de las células respiratorias, principalmente los neumocitos tipo 2, que desencadenan la activación de diferentes vías, activación de diferentes vías profibrosantes, que conlleva a depósitos de los miofibroblastos en el intersticio, y eso finalmente se traduce en un aumento de la muerte de las células alveolares y una infiltración de la matriz extracelular por fibroblastos, que conlleva finalmente y se traduce en fibrosis pulmonar. Como lo vemos en esta gráfica, hay diferentes componentes ambientales, siendo el cigarrillo el principal marcador de injuria del epitelio alveolar, algunas alteraciones genéticas, principalmente mutaciones en la muxina 5B, que se ha relacionado con diferentes enfermedades respiratorias crónicas. En este caso específico, conlleva una alteración en el aclaramiento mucociliar, una actividad mucociliar alterada. Esto lleva a alteraciones recurrentes del epitelio alveolar, que conlleva finalmente activación de diferentes vías fibroblásticas, con infiltración en la matriz extracelular, que finalmente conlleva a lo que conocemos como fibrosis pulmonar. Hay diferentes factores de riesgo ya identificados en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, el género masculino es una enfermedad mucho más importante y que se diagnostica más en los hombres que en las mujeres. Es una enfermedad de personas mayores con una incidencia entre los 60 y 70 años. Una relación estrecha con el tabaquismo, sin decir que los pacientes que no fuman no puedan desarrollar la enfermedad, pero es en una menor proporción. Algunas enfermedades virales se han documentado relacionado con el desarrollo de fibrosis pulmonar hepática. Enfermedades mórbidas como el reflujo gastroesofágico y las sinusopatías también se han relacionado con el desarrollo de fibrosis pulmonar, y algunos componentes genéticos como las alteraciones o mutaciones en el MUC5, ya lo había mencionado, MUC5B, y las telomeropatías. En relación a las manifestaciones clínicas, los síntomas son genéricos en casi todas las enfermedades crónicas respiratorias. Presenta disnea de esfuerzo, que a medida que va avanzando la enfermedad pues se presenta ya en reposo e impactando en las actividades diarias de las personas. La tos es otro síntoma importante, que es predominantemente seca. Y a nivel del examen físico, a destacar los crépitos inspiratorios tipo velcro, que usualmente se escuchan a nivel del tercio inferior de los pulmones,
la presentación o la descripción de lo que conocemos como hipoplatismo digital o acroplaquia, que es nada más que la pérdida del ángulo entre el lecho de uñas y el pliegue proximal de las mismas por hipoxia crónica, que se presenta casi en la mitad de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y no en otras enfermedades respiratorias como la EPOC. Buscar signos de enfermedad vascular, enfermedad cardíaca derecha, cor pulmonale, que se presenta en un porcentaje importante de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en su etapa avanzada, y también el 90% de los pacientes con fibrosis pulmonar hepática desarrollan o tienen síntomas relacionados con reflujo gastroesofágico. Aquí nuevamente en relación a las manifestaciones clínicas vemos que los dos síntomas cardinales son la disnea y la tos, y a nivel del examen físico o signológico los crépitos son importantísimos, se presentan casi en el 80% de los casos. ¿Por qué llegamos tarde al diagnóstico? Pues es la combinación de diferentes elementos propios del paciente que no identifica tempranamente los síntomas relacionados con la enfermedad y entiende que a medida que va avanzando la edad, pues la disnea y la mala tolerancia al ejercicio puede ser parte de la normalidad. A nivel del grupo asistencial, pues hay un reconocimiento pobre de la enfermedad y también poco entendimiento de la misma. Y también las características de la enfermedad. La enfermedad tiene diferentes fenotipos de presentación que hace que haya un porcentaje de confusión importante. Y esto nos lleva a que nos demoremos desde el inicio de los síntomas casi 2 años y medio en el diagnóstico. Como lo vimos inicialmente en la presentación, el tiempo es oro en esta enfermedad. Otros elementos a tener en cuenta el por qué llegamos tarde o se demora el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Nuevamente, la trivialización de los síntomas, como la tos y la disnea, como lo dije anteriormente, pues estos síntomas se comparten en las diferentes enfermedades respiratorias crónicas y nos hace pensar inicialmente en otras enfermedades más frecuentes, ¿no? Como la EPOC o el asma o las bronquiectasias. Hay un mal diagnóstico de EPOC, dado que la anoxia etiológica se comparte, el cigarrillo. Asimismo, los síntomas, entonces, en un porcentaje importante de los pacientes inicialmente son diagnosticados como una EPOC y finalmente, cuando llegan al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, pues la enfermedad está muy, muy avanzada, ya casi en etapas finales. En relación al grupo asistencial, pues siempre hay que tener en cuenta la fibrosis pulmonar idiopática como una causa importante de síntomas crónicos respiratorios en aquellos pacientes fumadores. Entonces, eso es otro elemento que es a tener en cuenta. No lo tenemos dentro del diagnóstico diferencial. Eh, el médico de atención primaria probablemente tenga un desconocimiento importante de esta enfermedad. Entonces, si el paciente no llega a la atención especializada, pues no llegará a un diagnóstico oportuno. Y juegan papel también otros componentes o otros especialistas como son los radiólogos y los patólogos en el diagnóstico de la enfermedad. El subdiagnóstico de la misma conlleva a un impacto importante, no solamente desde el punto de vista clínico, sino la carga que lleva a nivel de salud pública por los costos de la enfermedad. Dentro del diagnóstico diferencial, pues el principal diagnóstico diferencial es la EPOC y hay algunos elementos que nos pueden ayudar a diferenciarla de la fibrosis pulmonar idiopática. Al examen físico, pues encontramos como los crépitos son casi exclusivos de la enfermedad intersticial de la fibrosis pulmonar y también el hipoplatismo digital, que son elementos que no encontramos en la EPOC. En la función pulmonar, pues la espirometría, claramente el patrón espirométrico es completamente diferente. En la EPOC pues, es un patrón netamente obstructivo, mientras que en la enfermedad intersticial, específicamente la fibrosis pulmonar idiopática, la alteración es restrictiva y que se traduce en una disminución en el volumen pulmonar total, en los volúmenes pulmonares. Y la respuesta al tratamiento, obviamente, en la enfermedad intersticial, pues es nula al componente o a la medicación broncodilatadora, lo que no sucede en la EPOC. Entonces, siempre tener en cuenta todos esos elementos para que no lleguemos tarde al diagnóstico de la enfermedad intersticial, específicamente la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es el curso clínico de la enfermedad? Como todas las enfermedades respiratorias, son enfermedades heterogéneas, ¿no? No tienen un curso clínico generalizado, sino que la enfermedad se comporta de manera diferente en cada paciente. Entonces, en la fibrosis pulmonar idiopática, pues no es ajena a este comportamiento y algunos pacientes son lo que conocemos como declinadores rápidos. Entonces, su fenotipo de enfermedad es que rápidamente los síntomas empeoran y la función pulmonar se declina rápidamente y la mortalidad claramente es peor en este grupo de pacientes. El otro espectro de la enfermedad son aquellos pacientes que van declinando de manera lenta y progresiva. Y el tercer componente o fenotipo de esta enfermedad son aquellos pacientes que van declinando de manera lenta, pero presentan agudizaciones que conllevan a un empeoramiento en su clínica y función pulmonar. Y esto se refleja a nivel de sobrevida. Claramente los pacientes que son agudizadores o que tienen un fenotipo acelerado de la enfermedad, su sobrevida es mucho menor que aquellos que tienen un componente como más estático de la misma. En relación al diagnóstico, el diagnóstico de la fibrosis pulmonar hepática es la combinación de diferentes elementos y de diferentes herramientas. Entonces tenemos la clínica, claramente la clínica es fundamental, y a partir de la clínica debemos hacer una serie de estudios en función pulmonar, imaginológicos y en algunos casos histopatológicos para llegar a un diagnóstico preciso. En relación a la función pulmonar, se verían
a realizar todas las pruebas de función pulmonar, tanto estáticas como dinámicas, pero finalmente la disponibilidad no es la mejor en los centros clínicos. Entonces tener en cuenta que siempre se va a hacer por lo menos una espirometría pre y post bronquilatador y una capacidad de difusión de monóxido de carbono, y esto porque son importantes en definir la severidad en la presentación, nos sirve también para evaluar el pronóstico y son fundamentales para evaluar el seguimiento de la enfermedad. Aquí podemos evaluar cómo es el comportamiento de acuerdo a la severidad de la enfermedad de las diferentes pruebas de función pulmonar, y esto es para destacar que en las fases tempranas de la misma es probable que encontremos las pruebas de función pulmonar normales, y eso nos llevaría a entorpecer el proceso diagnóstico. Ya en etapas más avanzadas de la enfermedad, pues todas las pruebas de función pulmonar claramente se ven alteradas, y de acuerdo a cada una de las mismas, pues la alteración va a ser mayor o menor. En relación a las imágenes, el estudio inicial para todas las enfermedades respiratorias pues será una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, si bien es cierto, nos ofrece mucha información, pues tiene una muy baja sensibilidad. Lo que podemos encontrar en etapas tempranas, podemos encontrar una radiografía completamente normal. A medida que va avanzando la enfermedad, lo que encontramos es componente principalmente intersticial, que se caracteriza por opacidades reticulares de predominio basal, usualmente simétricas, eh, y nos ayuda a descartar otros componentes como enfermedad bronquial, enfermedad cardíaca, bueno, otras alteraciones. Finalmente, el diagnóstico más preciso se hace a través de la tomografía de tórax, que debe ser una tomografía de tórax de alta resolución, y la alta resolución da los cortes que se utilizan en el estudio. Entonces deben ser cortes al menos de 2 milímetros con intervalos de 2 centímetros. Idealmente deberían hacerse cortes en inspiración-expiración para evaluar la posibilidad de atrapamiento aéreo, y en algunas situaciones especiales deberían hacerse cortes en prono para evaluar cuál es el comportamiento de las alteraciones subpleurales. Las adquisiciones deben hacerse en diferentes planos, por eso son multiplanares, o sea, debe hacerse cortes axiales, sagittales y coronales para poder así hacer una evaluación global del parénquima pulmonar. Y como ya mencionado en la definición, pues el diagnóstico de la fibrosis pulmonar hepática se hace a partir de un patrón radiológico que conocemos como una neumonía intersticial usual. Y la neumonía intersticial usual debe cumplir las 3 características principales: tener panalización, bronquiectasis y bronquiectasis de tracción, y reticulación. En menor proporción podría presentarse opacidades en vidrios merilados. Sin embargo, cuando las opacidades en vidrios merilados son el hallazgo tomográfico característico, el diagnóstico de NIU queda entredicho. Este patrón tomográfico con estas características tiene una especificidad muy alta, cerca del 95%, pero su sensibilidad es baja, y por eso tenemos que hacer un screening de otras causas que podrían presentarse como una neumonía intersticial usual. Entonces vamos a dar unos datos grandes de lo que es los hallazgos tomográficos. Las bronquiectasias y bronquiectasias de tracción son rasgos típicos de fibrosis del pulmón, son dilataciones bronquiales desencadenadas por la extensa fibrosis pulmonar. Entonces las vías respiratorias terminales por dicha fibrosis y retracciones se dilatan y se ven como diferentes tamaños y diferentes características. Pueden ser bronquiectasias cilíndricas, como las que vemos aquí, o varicosas, como esta que señala la flecha. La panelización es la clave imaginológica en la neumonía intersticial usual. Son quistes de diferentes tamaños, usualmente son quistes pequeños de pared definida. Sin embargo, pues pueden encontrarse quistes grandes. Su localización usualmente es en las partes posteriores de los pulmones, eh, y usualmente cumple un componente que nosotros denominamos como gradiente pico-basal, o sea, es mucho más visualizado en los lóbulos inferiores que en los superiores, y cuando esto no sucede nos debe hacer pensar en otros diagnósticos etiológicos. Y en enfermedad avanzada a veces es imposible distinguir la panalización de bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción. Vemos aquí cómo son diferentes quistes en disposición lineal a nivel subpleural, pero vemos en combinación cómo tenemos también bronquiectasias y bronquiolectasias de tracción. Y la reticulación no es más que opacidades pequeñas irregulares lineales a nivel subpleural, que también en combinación con los otros elementos nos hace pensar o nos lleva al diagnóstico tomográfico de una neumonía intersticial usual. A veces es muy difícil de distinguir con las opacidades en vidrio esmerilado, pero cuando uno entrena el ojo, pues la diferenciación se hace un poco más fácil. Para el 2018, los diferentes grupos, como la ATSRS, la ALAD, en su consenso para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, establecieron unos diferentes patrones radiológicos para poder establecer el diagnóstico, y vemos cómo denominan, de acuerdo a los hallazgos, una neumonía intersticial usual característica cuando cumple los siguientes objetivos o puntos: tenga panalización con o sin bronquiectasia de tracción, y que la afección sea predominantemente basal y subpleural. Probablemente NIU, o sea, que el patrón tomográfico sea probablemente una NIU, tiene las mismas características, o sea, que sea predominantemente basal y subpleural, que tenga reticulación o bronquiectasis y bronquiectasis de tracción, pero en este caso particular no hay áreas de panalización. Y el componente vidrio esmerilado puede presentarse, pero en menor proporción que en otras enfermedades. Patrón indeterminado para NIU también tiene un componente pleural o subpleural.
hay reticulación, pero dicha reticulación no es tan extensa como en el panel de Probable y puede haber algunos hallazgos que sugieran rasgos característicos de fibrosis, no tan claro como en las otras dos variables. Y definitivamente cuando los hallazgos son diferentes, o sea, cuando hay mucho virus milado, cuando hay nódulos, eh, los nódulos sean centrolobulares de distribución aleatoria, o hay mucho componente quístico, o hay otros hallazgos como dilatación del esófago, mucho componente ganglionar en el mediastino, componente pleural, definitivamente en este escenario habría que buscar un diagnóstico diferencial afín a los hallazgos tomográficos. En relación a la histopatología, pues se correlaciona firmemente con los hallazgos radiológicos, perdón. Aquí vemos en esta gráfica en el panel A cómo es el intersticio respiratorio casi es imperceptible, y así se traduce en la imagenología. Uno no debería ver el intersticio en las tomografías, pero a medida que va avanzando la enfermedad, lo que podemos ver son áreas de panelización, que son esos espacios en la histología, y focos fibroblásticos, cuando se aumenta cuando se magnifica la imagen, ¿no? Con diferentes células fibroblásticas, que son todas esas células de núcleo hipercoloreado. Nuevamente, como lo mencioné anteriormente, hay una estrecha correlación entre los hallazgos radiológicos e histológicos. Por eso es que en la mayoría de los casos no necesitamos de la histología para llegar al diagnóstico. Solo en el escenario de que el patrón radiológico sea indeterminado, la histología tendría algún grado de validez y en el abordaje diagnóstico. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico entonces finalmente después de haber mencionado las ayudas diagnósticas? Pues el paciente que tenga una alta sospecha de enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática, siempre hacer un screening y una evaluación de las posibles causas etiológicas. Después de haber hecho esta evaluación, pues nos vamos a lo que es el patrón radiológico. Cuando el patrón radiológico es claramente una neumonía intersticial usual, casi que hacemos el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y entraríamos a clasificarla y a evaluar el tratamiento. Pero cuando el patrón radiológico nos da un patrón probable de NIU o un patrón indeterminado para la enfermedad, pues nos vemos abocados a lo que conocemos como el grupo de multidisciplinario de enfermedad intersticial, que ya lo mencionaré más adelante, y a partir de ese grupo multidisciplinario se toman decisiones. Entonces, se mirará si se lleva a un lavado broncoalveolar o si finalmente se lleva a una biopsia pulmonar. En relación a la biopsia pulmonar, siempre tener en cuenta que la biopsia transbronquial ofrece muy poca información, entonces no se hace de manera rutinaria, la biopsia debe ser abierta e idealmente diferentes sitios del pulmón para que nos ofrezca una mayor información y después de este análisis histopatológico nuevamente se lleva a junta y se define de acuerdo a los hallazgos si corresponde o no a una enfermedad intersticial o una fibrosis pulmonar idiopática. Algunos pacientes, por lo avanzado de la enfermedad, no podrán ser llevados a biopsia quirúrgica y en este escenario se han planteado diagnósticos alternativos como biopsias de menor eh, riesgo perioperatorio, como las criobiopsias, que son a través de broncoscopía, pero todavía no están incluidas en los algoritmos del diagnóstico de la enfermedad. En relación al grupo multidisciplinario, esto es lo que se promueve actualmente en las enfermedades respiratorias crónicas, que la evaluación sea en un grupo, por llamarlo así, de expertos, en donde participan no solamente los clínicos, neumólogos, reumatólogos, internistas, geriatras, sino también otros componentes como los patólogos y los radiólogos, y estos idealmente que sean enfocados a enfermedades pulmonares. ¿Y qué importancia o impacto tiene el grupo multidisciplinario? Un abordaje y una certeza diagnóstica mucho más importante que cuando el diagnóstico se hace a partir de los clínicos o los radiólogos de manera individual. En relación al tratamiento, el tratamiento debe empezar con un tratamiento no farmacológico, el abandono del hábito tabáquico, el esquema de vacunación para el grupo para las enfermedades respiratorias crónicas, el uso de oxígeno suplementario de ser necesario, la rehabilitación pulmonar es fundamental porque impacta de manera positiva en la tolerancia a la actividad física, en aquellos pacientes con diagnóstico temprano, enrutarlos rápidamente a el grupo de trasplante pulmonar, el diagnóstico y tratamiento oportuno de comorbilidades, principalmente de índole psiquiátrica como la depresión y la ansiedad que conlleva tener una enfermedad de estas, control importante del peso por el grupo de nutrición y un apoyo y educación continuo no solamente para el paciente, sino para su grupo de cuidadores. ¿No? Es una enfermedad que conlleva una limitación pulmonar importante y impacta también de manera global a quienes conviven con el paciente. En relación al tratamiento farmacológico, se han testeado diferentes medicamentos y a la fecha pues, tenemos solamente dos medicamentos que han sido autorizados por la FDA, que conocemos como los antifibróticos. Entonces tenemos la pirfenidona y el nintedanib. La pirfenidona tiene, o su principal mecanismo de acción es netamente antifibrótico, aunque tiene ciertas propiedades antiinflamatorias, pero como sabemos, la mediación inflamatoria en esta enfermedad es casi nula. Bloquea principalmente factores de crecimiento fibroblástico beta y la interleuquina 6, que conlleva disminución de infiltración de la matriz extracelular colágena por productos colágenos, ¿cierto? Y el nintedanib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, es un bloqueo tripartita de diferentes elementos
y tiene un efecto pleotrópico porque no solo es o frena esta cascada profibrótica, sino que también tiene propiedades antiangiogénicas y en otros escenarios, como conocemos todos los inhibidores de la tirosina, tienen propiedades antitumorales. Ambos, en sus estudios pivotales, demostraron un enlentecimiento en la pérdida de la función pulmonar, caracterizado en disminución más del 50% de la declinación de la capacidad vital forzada. Eh, sí, sin embargo, bueno, y tienen, obviamente no son medicamentos que carezcan de reacciones adversas. Las principales RAM de los medicamentos para el nintedanib es los trastornos gastrointestinales, principalmente la diarrea, y para pirfenidona, la fotosensibilidad. Se debe utilizar siempre protector solar cuando se utiliza este medicamento. En relación a qué impacto ha tenido la inclusión de medidas farmacológicas en la enfermedad, en la fibrosis pulmonar idiopática, pues los estudios nada más y netamente evaluaron la caída de la función pulmonar. O sea, y utilizaron como elemento, no evaluaron directamente la mortalidad, sino que utilizaban la pérdida de la función pulmonar para determinar como un surrogado de mortalidad. Entonces, ambos medicamentos son altamente efectivos en disminuir la progresión desde el punto de vista de función pulmonar. Sin embargo, y es lo que se discute actualmente, esta reducción en la pérdida de la capacidad vital forzada no parece estar relacionada con disminución de los síntomas ni impactar de manera positiva la mortalidad. Entonces, el beneficio real, pues, todavía está por establecerse, no hay estudios en vida real y aún en la vida, lo que nosotros vemos en el día a día es que, si bien es cierto, la espirometría no cambia mucho en el tiempo, los pacientes se siguen deteriorando de manera importante. Entonces, hay aún mucho camino por recorrer en el aspecto de estos medicamentos. Esta gráfica es solamente para representar que en el estudio pivotal del nintedanib, que se llama Impulsis, que tuvo dos cortes, vemos cómo la declinación comparada con placebo de la capacidad vital forzada era mucho menor, tanto en la dosis de 110 miligramos como en la dosis de 150 miligramos, con, que fue estadísticamente significativo, ¿cierto? Pero como lo mencioné anteriormente, pues el impacto clínico aún está por determinarse. No, aún no hemos visto la mejoría sustancial en relación a los síntomas en los pacientes quienes definimos iniciar tratamiento farmacológico. Y el otro componente importante en relación a la terapia farmacológica es que no todos los pacientes son tributarios. Estos medicamentos se utilizan casi exclusivamente cuando el diagnóstico se hace de manera temprana. En los pacientes que catalogamos como leve o moderado. En aquellos que tienen enfermedad severa, pues no son tributarios a iniciar terapia farmacológica porque el impacto es mucho menor y los costos son muy elevados. También es importante definir o establecer que no solamente se debe evaluar el punto pulmonar o el tratamiento netamente del componente pulmonar, sino que hay otras morbilidades que pueden contribuir al deterioro de los pacientes. Entonces, en enfermedades avanzadas puede haber hipertensión pulmonar del grupo 3. Siempre evaluar la posibilidad de reflujo gastroesofágico que conlleva un empeoramiento y una inclinación más importante de los pacientes. Como la anorexia etiológica es el cigarrillo, pues evaluar otras morbilidades cardiovasculares. Puede presentarse un overlap, una sobreposición o solapamiento de componentes esencial y enfisema pulmonar. La apnea obstructiva del sueño es muy importante identificarla y descartarla en otras enfermedades respiratorias crónicas. La diabetes y el hipotiroidismo también hay que identificarlos y tratarlos de acuerdo a el tratamiento convencional de dichas enfermedades. Finalmente, entonces, como mensajes para la casa, decir que la fibrosis pulmonar idiopática, a pesar de que es una enfermedad poco común, acarrea una mortalidad elevada y también una morbilidad importante. En virtud de la sobrevida tan deleteria que tiene, es importante e indispensable una detención temprana por el grupo de atención primaria y una rápida referencia a un grupo de manejo especializado. Siempre hacer sospecharlo en pacientes mayores de 50 años, principalmente la incidencia es mayor a los 60 años, en aquellos pacientes que se presenten con síntomas respiratorios crónicos y quienes encontremos en el examen físico hallazgos sugestivos como los crépitos y el hipocratismo digital. La tomografía computarizada de alta resolución nos permite un acercamiento diagnóstico importante en la mayoría de los pacientes, siempre e idealmente llevarse a un grupo de tratamiento multidisciplinario para no solamente el diagnóstico, sino para el tratamiento. Y pues en este momento disponemos de dos medicamentos que, si bien es cierto no son perfectos, pues es lo que tenemos a disposición y se debe hacer una evaluación importante de qué pacientes son tributarios a dicha terapia y cómo se debe hacer el seguimiento de la misma.